Visita, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a esperar un minutito mientras van ingresando. Gracias, Leslie, Janet, Tania Prieto, Edith Romero, América Ureta. Vamos a darnos un minuto. Gracias. Maestra, buenas noches, compañeros, buenas noches. Muy buenas noches.
Bueno, Muy buenas tardes, muy buenas noches, y les iba a decir buenas tardes. Muy buenas noches, estudiantes. Gracias por la presencia el día de hoy. Tenemos a Edith Romero, Elisa Espinosa, a Mere Coreta, María Díaz, Aide Aguilar. ¿Quién más está presente por acá? Leti Yanes Sánchez. ¿Quién más? Tania Prieto. Tenemos en estos momentos nuestra presentación, el curso de inclusión educativa para la atención a la diversidad. Bueno, acá se me pegó las letras y luego al compartir se lo voy a separar. Estamos en la clase número 9 que nos corresponde este curso, y para dar inicio vamos a visualizar este videíto. Quiero compartirles para que puedan tener en contexto lo que vamos a conocer el día de hoy. Gracias por la presencia. Déjenme ver. Ay, ok. Voy a dejar un ratito de compartir. A ver acá. Vamos con los temas técnicos. A ver por acá. Vamos por acá. Ver un ratito, por favor, y voy a... Ya, listo. Ahora sí les voy a compartir. Disculpen más bien. Vamos para compartir. Ajá, a ver si me indican si es que pueden visualizar la pantalla. Sí, mi, sí se ve. Sí, Vamos a ver si... Miss. Euromundos, capítulo 2. Discapacidad intelectual. ¿Has escuchado hablar de la discapacidad intelectual? ¿Sabes qué significa? En Euromundos tenemos mucho que contarte al respecto. La discapacidad intelectual es una condición que aparece en las primeras etapas del desarrollo debido a alteraciones a nivel cerebral que provocan dificultades en su funcionamiento. A lo largo de la historia, la discapacidad intelectual se ha llamado de muchas maneras, como deficiencia o retraso mental, pero hoy en día se la conoce como discapacidad intelectual. Te contaremos por qué este es el nombre que todos deberíamos utilizar. Imaginemos que participar en la sociedad es como cruzar un río. Cada persona cuenta con diferentes materiales para esto, incluyendo sus recursos cognitivos y los que aprende durante la vida. Antiguamente, a las personas con discapacidad intelectual se les exigía cruzar el río de la misma manera que la mayoría, sin apoyo alguno, lo que hacía demasiado difícil cruzarlo. Al no ofrecerles los apoyos necesarios, se los aislaba de participar en la sociedad. Hoy en día, consideramos que los niños y niñas con discapacidad intelectual pueden cruzar ese río si se les entregan los apoyos necesarios para hacerlo, pero no todos necesitan los mismos materiales como apoyo para cruzar ese río. Tendremos que estar atentos y fortalecer sus materiales con los apoyos correctos para que cada uno pueda llegar al otro lado. Algunos necesitarán menos apoyo y otros mucho más, y de eso dependerá el nivel de severidad de la condición. De esta manera, entendemos que la discapacidad intelectual no es un defecto o un problema de la persona, es una brecha entre lo que la persona puede hacer
y las demandas que le exige el ambiente. Por esta razón, si se entregan los apoyos necesarios, el funcionamiento puede mejorar. ¿Por qué ocurre la discapacidad intelectual? ¿La discapacidad intelectual es igual toda la vida? ¿A todas las personas con discapacidad intelectual les cuesta el mismo tipo de cosas? Para saber esto y mucho más, visita el libro digital Neuromundos en la página de CEDETI UC en www.neuromundos.cedeti.cl. Bien, el tema del día de hoy tiene que ver con la discapacidad intelectual, lo que hace bastante tiempo se le conocía como retraso mental, ¿no? Yo les explicaba anteriormente de que cada cierto tiempo se realizan investigaciones, profundizan más los diagnósticos y va generando un cambio en el nombre más que todo, ¿no? Ahora es conocido como discapacidad intelectual. De acá no sabemos, de acá a un cierto tiempo pueda cambiar este término y tenga otro. Y bueno, ese es el tema que vamos a ver en esta ocasión. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Bienvenidas a este tema. Y bueno, voy a leer la primera parte y ustedes van a acompañar con la siguiente. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, como ustedes han podido apreciar en el videíto, es aquella que se presenta una serie de limitaciones en las habilidades cotidianas, en las habilidades de las personas que obviamente les va a costar aprender a desenvolverse en distintas situaciones en la vida. En función del videito que hemos visto, ¿qué es lo que han podido ustedes rescatar? Lo puedes escribir, puedes levantar tu manito. María Díaz, te escuchamos. Sí, mis, yo he podido rescatar donde hay dos niños, donde uno tiene la discapacidad y el otro es niño normal, ¿no? O sea, y todos creen que al nadar, el niño va a nadar igual que el niño que está bien, ¿no? Y no se dan cuenta que ella tiene la discapacidad de avanzar. Entonces, como que hay una indiferencia, ¿no? Por no tener en cuenta al niño, ¿no? Como que eso me marcó, mi sí. Ya, ok, gracias María. Si bien es cierto, cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos que este diagnóstico, esta condición tiene también niveles, ¿no? Tiene grados, uno más elevado que otro, y que obviamente puede encajar en el tema también inclusivo. Recuerden que la inclusión no es para todos los estudiantes a cuando nos referimos a la educación inclusiva. En todo caso, no todos puedan calificar dentro del tema inclusivo en los colegios regulares porque hay un grupo, según las características, que está enmarcado en el nivel de educación básica especial, por las propias características, por los propios intereses y necesidades del estudiante. Pero si hablamos de esta discapacidad intelectual, habla de que hay esas incongruencias, diferencias, deficiencias o limitaciones sobre ciertas habilidades que le va a servir o que le funciona a esta persona, a este estudiante, para que pueda defenderse, para que pueda actuar, socializar dentro de su entorno, dentro de su hogar o en, digamos, en un tema de socialización. Entonces, esas limitaciones hacen de que este estudiante no tenga todas las habilidades que los estudiantes que no presentan discapacidad intelectual tienen, como por ejemplo el aseo personal, el hacer encomiendas o mandados, el que pueda captar la información que tú le estás transmitiendo. Muchos estudiantes por X motivos no terminan el colegio y hay esa deserción escolar, porque obviamente según el grado puedan, llegamos, a alcanzar un nivel de atención, de concentración, de comprensión de los temas que se les está presentando. Lo vamos a ir conociendo a lo largo de esta clase. Hasta acá alguna mención, alguna indicación para quienes están ingresando. El tema de hoy es discapacidad intelectual y bueno, hemos empezado recién con la presentación y bueno, dando la introducción al tema que nos compete el día de hoy. Por ello, cuando se habla del funcionamiento intelectual que está por debajo del promedio, es decir,
nosotros siempre tenemos un nivel estándar, ¿no? Así como tu ropa, que tienes el S, el M, el L, el XL. Después del S o antes del S está el XS, que es para los chicos menores, ¿no? También está la talla 16, talla 14, talla 12. Es decir, que el estándar somos la gran mayoría, pero debajo del estándar existe un pequeño XS y tenemos las otras tallas. Es decir, que si nosotros hablamos a nivel intelectual, la discapacidad netamente intelectual se presenta desde el nacimiento o en la primera infancia hasta los 18 años de edad y que va a causar ciertas limitaciones para llevar a cabo algunas actividades de la vida diaria. Específicamente, el niño nace con esta condición. El niño, a lo largo de su proceso de vida, nos damos cuenta más de ciertos desfases, de ciertos retrasos en cuanto a su lenguaje, en cuanto tal vez al caminar, en cuanto al desenvolvimiento, en cuanto a la comprensión de ciertos temas, etc. Cuando hablamos de las limitaciones, hablamos de estas habilidades que, digamos, todos los tenemos, todas las personas lo tenemos, pero este grupo de estudiantes, digamos, lo tienen en menor medida. Es decir, que a nivel conceptual le cuesta la competencia en la memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas, ¿no? Si hablamos en el tema netamente de aprendizaje, en el área social, tiene conciencia de los pensamientos de los demás y de sus sentimientos. Estas habilidades interpersonales las encuentran disminuidas, ¿no? No tiene un sentido, una noción de esta realidad social. Le cuesta socializar. O, caso contrario, el extremo socializa muy bien con los demás, pero no es empático, es egoísta, quiere mandar, quiere manipular. Vemos también las caras extremas, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Los extremos también genera la presencia en esta discapacidad intelectual. Y en el área práctica se refiere netamente a ese cuidado personal, la organización de tareas, como para la escuela, como para alguna actividad que tú le puedas encomendar dentro de casa o en algún taller, el uso del dinero a nivel de salud, a nivel de seguridad. En algunos casos no miden el peligro, se arriesgan nada más. En todo caso, son situaciones que va a depender según las características de cada estudiante. Recordemos que acá se pueden presentar ciertas habilidades que puedan tener unos en mayor o en menor medida. No es que siempre lo van a tener. Igualmente que en el caso TEA, recordemos que cuando tenemos a un estudiante con TEA nivel 1, él presenta características muy distintas al estudiante que también tiene TEA nivel 1, ¿no? Cada uno tiene marcado ciertas características propias, igualmente con la discapacidad intelectual. En todo caso, para retomar nuevamente, cuando hablamos de esta discapacidad intelectual que se presenta desde el nacimiento o se da a conocer en la primera infancia y hasta antes de los 18 años de edad, y que va a causar estas limitaciones a nivel de la parte conceptual de aprendizaje, el área social y el área práctica. ¿Hasta acá? ¿Alguna mención, alguna indicación? Todo está claro. Vamos a seguir avanzando. Si tienen alguna Está todo duda, claro, está díganme. entendible, Miss. ¿Está entendido? Muy bien. Listo. Vamos a continuar. Y acá, y yo les voy a ir leyendo ya la siguiente, ustedes me apoyan. Cuando hablamos nuevamente de estas habilidades, para tenerlo más claro, estas habilidades adaptativas, acá estamos mencionando las áreas que se van a ir ampliando mucho más. Por ejemplo, a nivel cognitivo, psicomotriz, lenguaje afectiva, adaptativa, ¿no? ¿Cuál sería la función del área cognitiva? Conocer, percibir, ordenar el mundo y características dentro de la discapacidad intelectual. Recuerden que el término deficiencia mental, ustedes lo han podido escuchar en algún momento. Ya no se utiliza, solamente lo he puesto como ejemplo para recordarlo. Igualmente, era considerado retraso mental, retardo mental, deficiencia mental, ahora es discapacidad intelectual. Entonces, cuando hablamos del área psicomotriz, necesariamente está en función de la independencia, del conocimiento del entorno, de su propio cuerpo también,
¿Cuáles son las características de las personas con discapacidad intelectual? Es que hay cierta inmadurez, hay problemas asociados a que ellos puedan percibir y también a las relaciones interpersonales. En cuanto al lenguaje, netamente la función es la comunicación, es el diálogo, la interacción. Las características puntuales es el retraso en la adquisición del lenguaje, problemas de articulación, dificultades en el entendimiento, la parte conceptual, etc. A nivel afectivo, la función es el conocimiento, la comunicación, la autonomía, la independencia, ¿no? Cómo se adapta también el entorno. Las características en la discapacidad intelectual tiene que obviamente tener estas dificultades en cuanto a saber quién es, el autoconocerse, la dependencia que pueda tener hacia un objeto, hacia algunas personas, las dificultades para adaptarse según las exigencias que el entorno también pueda propiciar. Igualmente en el nivel afectivo podemos encontrar que aquellos estudiantes puedan estresarse más de lo debido, son poco tolerantes a la frustración, reaccionan de una manera intensa, tosca, con muchas rabietas, con muchas pataletas, no hay esa madurez. Y en la parte adaptativa, en la área adaptativa, la función es la adaptación, la autonomía también. Y bueno, acá vemos ciertas características como la dependencia a hacer cosas para él mismo, ¿no? Como el cepillado de dientes, como lavarse las manos, el atenderse de manera personal, no lo hace porque depende de otros. Retraso también en la interacción en sus habilidades sociales. En todo caso, vemos las áreas, vemos la función y cuáles serían las características puntuales en la discapacidad intelectual. Ahora sí, ¿quién me quiere apoyar con la lectura a las causas? Porque son algunas nada más que si ustedes se van a dar cuenta, generalmente se parecen a las que hemos visto en las otras condiciones. A ver, ¿quién me quiere apoyar? Si pueden levantar, América, gracias América, levántate la manito. Muy bien, América, nos apoyas por favor con conocer cuáles serían algunas de estas causas de la discapacidad intelectual. Dígame. Algunas causas de discapacidad intelectual. Antes de la concepción o en esta, trastornos hereditarios como fenilcetonuria o enfermedad de Tay-Sachs, neurofibromatosis, hipotiroidismo, síndrome del cromosoma X frágil, anomalías cromosómicas como el síndrome de Down. Durante el embarazo, déficit grave en la nutrición materna, infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, citomegalovirus, herpes simple, toxoplasma y virus de la rubeola. Sustancias tóxicas como el alcohol, el plomo y el metilmercurio. Fármacos como la fenitoína, el valproato, la isotretinoína y los antineoplásticos. Desarrollo anómalo del cerebro como quistes perencefálico, heterotopia de la sustancia gris y encefalocele, preeclampsia y parto múltiple. Durante el nacimiento, falta de oxígeno, prematuridad extrema. Después del nacimiento, infecciones del encéfalo como la meningitis y la encefalitis. Traumatismo craneal grave, déficit de la nutrición del niño, abandono emocional grave o maltrato psicológico, verbal o físico, sustancias tóxicas como el plomo y el mercurio, tumores cerebrales y sus tratamientos. Gracias, Miss. Gracias, América, también por el apoyo a esta parte de las causas. Vemos las causas que pueden ser antes de la concepción, es decir,
propias, ¿no? De la mamá, en este caso, o del padre, que son trastornos hereditarios propios que pueda tener, como enfermedades relacionadas a la tiroides, el síndrome de cromosoma X, anomalías también, como el síndrome de Down. Se asocia mucho la discapacidad intelectual con el síndrome de Down. Vamos a encontrar generalmente esa, digamos, unión, ¿no? Ese compadrazgo. Durante el embarazo también, pues, déficit por la falta de hierro y una alimentación balanceada, algún, digamos, una enfermedad más complicada como la rubiola, el VIH, alguna sustancia, el consumo de alguna sustancia, ¿no? Generalmente con el alcohol, con drogas, con el tema de la contaminación por plomo, etcétera. También durante el nacimiento, la falta de oxígeno, ¿no? El embarazo pudo haber llevado muy bien, pero en el momento de dar a luz hubo un, digamos, un accidente, entre comillas, o tal vez alguna negligencia, tal vez el bebé nació prematuro, que pueda generarle esta discapacidad intelectual. Y después del nacimiento, producto de ciertas enfermedades, infecciones, también la alimentación, la contaminación. En todo caso, vemos diferentes causales para que se pueda dar la discapacidad intelectual. Generalmente no hay motivo, no hay algo centrado, sino que son varios. Y que obviamente genera en este niño, en este caso como primera infancia, ciertos comportamientos que son fuera de lo común, ¿no? Que son atípicos, que nos llaman la atención. Recordemos que nosotros en primera infancia somos los observadores de esos comportamientos, somos los que vamos detectando, sugiriendo a la familia la evaluación e intervención lo más temprana posible. Muy bien, vamos a continuar. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me mencionen. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que algo está pasando con este estudiante? Y acá vemos algunas señales, ¿no? Presentan dificultad para aprender en el colegio, para poder comunicarse, para ser independientes, es decir, para valerse por sí mismos. Ellos necesitan más tiempo para aprender, para caminar, para comer, para vestirse. Se desarrollan de una forma más lenta que otros niños, ¿no? Y eso nos damos cuenta desde que son pequeños. No es que el niño va evolucionando bien y que ya en primer grado cambió, no. Eso viene desde que son pequeños, porque nos damos cuenta que hay un retroceso. Por eso que antes se consideraba retraso, porque mientras unos iban a nivel, otros iban después de ese nivel, ¿no? Entonces como que era más lento. Entonces netamente vamos a encontrar que este grupo de estudiantes son más lentos en diversas áreas de su desarrollo, como la autonomía personal, es decir, su aseo, su alimentación, su vestimenta, el colocarse, ponerse la ropa, las medias, o sacarse los zapatos, colocarse las zapatillas, entre otros, ¿no? El alimentarse también, el habla, ¿no? El lenguaje también está como que en desfase para lo que se podría darse como estándar, y bueno, son lentos en cuanto al tema del aprendizaje, ¿no? Recordemos también que discapacidad intelectual es muy distinto a tener problemas de aprendizaje, son dos cosas distintas. Muy bien, hasta acá alguna mención, alguna indicación, alguna duda. ¿Me indican, por favor? Me parece que todo está bien. Vamos a continuar. Siguiente. Vamos a ver quién me quiere apoyar con esta parte. A ver. Tania, te ¿Leer? escuchamos. ¿Sí? Tania, sí. No, le habla Vilma. Miss, acá estoy. Ya, listo, Vilma. Tania, Miss. Ok, Ya, Tania, sí, porque Tania levantó la manito. Te escuchamos. Sí, CI. El sí se obtiene a través de la aplicación de pruebas psicométricas estandarizadas que aportan información sobre el desempeño del niño en tareas que requieren para su resolución, de la utilización de diferentes funciones cognitivas.
A pesar de sus limitaciones del uso y abuso que se ha hecho históricamente del mismo, se considera el coeficiente intelectual, sí, como la mejor representación del funcionamiento intelectual de personas. Verdugo 2003. Eso nomás me hizo también del recuadro celeste. Ya, no te preocupes, Tania, te agradezco bastante el apoyo en cuanto a lo que es el CI. Tal vez algunos de ustedes han pasado una evaluación psicológica. Sí, o tal vez ustedes en su mano han tenido un informe psicológico. Quienes han pasado, han tenido un informe psicológico, en una primera parte van a encontrar la evaluación para conocer su nivel intelectual. Entonces, al conocer ese nivel intelectual, les va a salir este CI, que significa coeficiente intelectual. Como menciona acá la lectura que hizo Tania, es una evaluación, es la utilización de ciertas pruebas o test que van a aportar esta información de cómo está el desempeño a nivel intelectual de ciertas tareas, ¿no? Y en función de esta evaluación vamos a conocer en qué nivel de funcionamiento intelectual se encuentra esta persona. Para conocer este nivel, dentro del informe nos van a colocar que el CI, que es el coeficiente intelectual, puede estar de 120 a 129, que implica un nivel superior, de 110 a 119, que es un normal alto, o un promedio, que también se le conoce, un promedio alto, del 90 al 109, que es un normal promedio, o un promedio, del 80 al 89, que es un normal bajo o promedio bajo, del 70 al 79, que es un nivel fronterizo, entre el límite entre lo normal con una llegada a la, digamos, a la discapacidad intelectual, y de 60 hacia abajo se menciona que es menos intelectualmente deficiente. En todo caso, generalmente la gran mayoría de personas estamos dentro del nivel de 90 a 100, perdón, de 90 a 109, que es el nivel normal promedio. Vamos a encontrar personas que también están en nivel normal alto o nivel bajo, también un número reducido también de nivel fronterizo, y algunas personas que ya hemos visto las causas anteriores se encajan en este nivel de discapacidad intelectual, que puede ser leve, moderada, severa y profunda. Entonces, ahí vamos a encontrar 4 niveles. Pero en función de estos niveles que ustedes visualizan acá, podemos interpretar o mencionar de que nuestros estudiantes pueden estar en este nivel promedio en cuanto al tema intelectual. También vamos a encontrar, como les decía, un nivel promedio bajo, es decir, que son un poco lentos para ciertas actividades, para captar la información, fronterizo, que va también siendo un poquito menos lento, y netamente la discapacidad, que son, obviamente, tienen mayor lentitud en ciertos aspectos que repercuten, como se mencionaba acá, en el lenguaje, en la socialización, en la autonomía personal, ¿no? Y acá, para retomarlo nuevamente, habla de estas áreas, ¿no? Conceptual, social, práctica. Entonces, ahí como que se le está costando. Me comentan si esta parte necesita que les explique un poquito más, está entendible, no está entendible. Miss, nos gustaría un poquito más nos expliques sobre ese tema. ¿Perdón? Miss, nos gustaría que nos explique un poquito más sobre ese tema. Ya, listo, Vilma. En todo caso, les mencionaba que el CI, cuando ustedes reciben una evaluación psicológica, un informe, van a considerar varias partes de ese informe: los datos personales, el motivo de consulta, las pruebas que han tomado, la observación, los resultados, el análisis de resultados, ¿no? Dentro de ellos van a encontrar que dentro de los resultados está el coeficiente intelectual. Puede estar el tema de la parte emocional, la parte conductual, la familiar, etcétera. Pero en el tema intelectual netamente habla de cómo está funcionando el niño a nivel de la parte cognitiva, cómo está, si presenta, voy a poner, si tiene, digamos, competencia en la memoria, la atención, la concentración, si resuelve conflictos de manera a través de
digamos, ciertos ejemplos o casos que se le pueda presentar, cómo va en el tema de la lectura, escritura, en el cálculo, etcétera, ¿no? Son ciertos indicadores que nos piden para una evaluación a nivel de conocer su CI. También les mencionaba que el estándar o lo que van a encontrar ustedes son estos niveles. Superior, normal alto, normal, promedio, normal bajo, fronterizo y lo que es discapacidad intelectual. Mencioné también que la gran mayoría de personas nos encontramos en este nivel promedio, de 90 a 109, que es el promedio normal, que es el estándar. Y que hay personas que también presentan un nivel de promedio bajo, pero sí terminan el colegio, estudian una carrera en lo que ellos puedan considerar, desear, digamos, un nivel fronterizo también lo puede hacer, pero como que le va a costar un poquito más en lo que es discapacidad intelectual, dependiendo de las características también personales, tal vez no logren conseguir mucho, digamos, desempeño a nivel de estudios, pero sí es de algo más práctico, ¿no? Algún oficio, una carrera bien corta, donde necesita obviamente más la práctica que leer, que escribir, que resolver operaciones numéricas. Entonces, el CI es parte dentro del informe psicológico para conocer cómo está funcionando intelectualmente una persona. Y que si nos hacen una evaluación ahorita a todos para conocer cómo está nuestro CI, generalmente vamos a estar dentro de ese promedio estándar, no ese promedio normal. Muy bien. Ahora sí, Vilma, Elizabeth, América, ¿alguna mención? No, Miss, todo bien. Espero que sí, No, por mis, favor, no tengan duda. Sí, bien, quedó Miss. Ya estamos, listo. Entonces, en función solamente es para conocer, porque ustedes no van a evaluar el CI, solamente ustedes tienen que tener la información. Por ejemplo, en el caso de la evaluación psicológica, obviamente lo va a realizar el psicólogo. Y para ello, como yo les mencionaba, dentro de la discapacidad intelectual, vamos a conocer que existen estos niveles. Nivel leve que corresponde a personas que tienen un CI de 75 a 50, un DI moderado, que es el siguiente, que corresponde de 55 a 35, y el grave, que corresponde a personas que tienen un CI, coeficiente intelectual, de 40 a menos, ¿no? Esa es la variabilidad que puedan tener. Pero nosotros, dentro de nuestra práctica docente, vamos a conocer a niños y niñas con todas las características de los tres niveles, ¿no? Así como el TEA hay nivel 1, 2 y 3, acá también en la discapacidad intelectual vamos a encontrar esta terminología: leve, moderado, grave, profundo, que también es el otro nivel, que es el más complejo. Muy bien, entonces, cada uno con sus características propias, cada uno tiene un logro, un avance, ¿no? Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, tal vez alguien nos ayude con la lectura, ver quién desea. Yo, María, Miss. María No, levantó, ya, Elizabeth. ya. Entonces, mire, levantó la mano María, Vilma y Elizabeth no levantó la manito. Recuerden, levanten la manito para poderles identificar. ¿Ok? Vamos a seguir el orden: María, Vilma y luego Elizabeth. María, te escuchamos. Discapacidad intelectual leve. Adquiere tarde el lenguaje. La mayoría llegan a alcanzar una independencia completa para el cuidado de su persona, comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres. Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares, lectura y escritura. Ya está. Gracias, María. En todo caso, podemos ver que es un nivel manejable. Acá una característica es que hay un retraso en cuanto a la adquisición del lenguaje, del vocabulario, de la parte expresiva. Sí pueden lograr esa independencia, que es lo que se busca, que es decir, que el mismo pueda atenderse, pueda vestirse, vaya al baño solo, o sea, no necesite tanto el apoyo de un adulto. Y obviamente, cierto,
presentan ciertas dificultades en cuanto a la lectoescritura, ¿no? Entonces, es un nivel más concreto en la parte de aprestamiento. Pero igualmente pueden lograr muchas cosas, solamente a su ritmo y también conociendo, obviamente, a qué apuntan, cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades. Y yo les mencionaba de que la discapacidad intelectual va mucho en relación con el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down generalmente, y en la gran mayoría de casos, presentan un nivel intelectual entre leve, moderado, severo. También encontraremos fronterizos, pero ese es el rango, ¿no? Por las características propias de este síndrome que lo trae. Muy bien, vamos con el siguiente. En este caso, Vilma nos va a ayudar con la lectura. Vilma, te escuchamos. Discapacidad intelectual moderna, no, moderada, perdón. Lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices está retrasada. Aunque los procesos escolares son limitados, algunos aprenden lo esencial para la lectura, la escritura y el cálculo. Para vez pueden conseguir una vida comple- perdón, completamente independiente en la edad adulta. Gracias, Miss. Gracias a ti. En todo caso, de manera moderada o esta discapacidad intelectual, si bien es cierto, hay cierta lentitud en cuanto a la comprensión de las indicaciones, de los encargos que le puedas mencionar, también tiene cierto demora en cuanto a ese cuidado personal, al movimiento en algunos aspectos. Si el progreso escolar, pues son limitados. Algunos van a aprender lo más básico en cuanto a la lectura, la escritura y el cálculo. Se menciona acá, aunque a veces en la práctica vemos avances, pueden conseguir una vida completamente independiente en la etapa adulta, no van a depender de otras personas para movilizarse, para comprar, para tener, digamos, esa producción propio por la etapa adulta, ¿no? En todo caso, lo que es en moderado, también pueden aprender algo básico, muy básico, para poder tener un tema productivo que les genere, digamos, productividad, algún tema económico que puedan sustentarse. Entonces, esta discapacidad intelectual moderada también lo podemos identificar, tal vez con algunos estudiantes, ¿no? Desde estas aulas. Elisa Espinosa, te pido por favor que nos ayudes con esta parte. Elizabeth. Ya, Miss. Discapacidad intelectual grave. Tanto el cuadro clínico como el etiología orgánica y la asociación con otros trastornos son similares a los de la discapacidad intelectual moderna. Coeficiente intelectual y más bajo. Edad Gracias. de fallecimiento más temprana. Gracias, Gracias, Miss. Elizabeth, también, ¿no? Ahora, esto es relativo en el tema de, digamos, de salud, de pronóstico de vida, ¿no? Si bien es cierto, el intelectual es un nivel muy bajo, por X motivos, también se puede relacionar con alguna otra condición o trastornos que se va asociando, ¿no? Pero acá netamente va a depender de otras personas, ¿no? No van en algunos casos no pueden movilizarse, es decir, desplazarse de un lugar a otro, van a hacer cosas muy limitantes, ¿no? Y que demanda una mayor atención. De estos tres, digamos, discapacidades que nosotros vemos hasta el momento, las cuales uno puede, entre comillas, como labor docente, podemos desenvolvernos mucho más, es con el leve y también con el moderado, ¿no? Podemos interactuar mucho más, como que podemos ver señales de que este niño pueda comprender las indicaciones que yo le estoy brindando, me pueda colorear donde le indico que haga, puede recortar, puede hacer cosas básicas, pero lo hace. En cambio, en los
esta de acá de grave, pues es más lento, lo podrían hacer, pero de una manera más lenta. Y la discapacidad intelectual profunda, que es el último nivel, están, digamos, muy afectados, ¿no? No se moviliza mucho, no hay un control de esfínter, se dice que puede usar pañal. Y eso va a depender mucho también de la edad, ¿no? Entonces, van a poseer una limitada capacidad para que esta persona pueda cuidarse por sí mismo y va a requerir de una supervisión constante. Entonces, si nosotros hablamos del tema inclusivo educativo, sí puede calzar, digamos, la discapacidad leve, perdón, dentro del sistema educativo para el tema de inclusión hasta un moderado. Pero un grave es más complicado porque las propias características de este niño hacen de que él necesite una persona con mayor, digamos, acercamiento. Por ejemplo, un maestro sombra, ¿no? Si estos dos lo necesitan por X motivos, el de acá, el grave, lo necesita más todavía porque tiene que asistirlo. Pero sí va a haber casos, ¿no? Hay casos donde se pueda, digamos, ver netamente la socialización, que es en la mayoría de situaciones del caso de intelectual grave, que lo que se busca es que interactúe con otros niños, que pueda compartir, que pueda, no sé, compartir momentos, compartir la lonchera, escuchar un cuento, ver la tele o ver un videito que le están transmitiendo, ¿no? Pero sí es muy interesante resaltar que generalmente vamos a encontrar estos dos eh, discapacidades intelectuales, tanto la leve como la moderada, dentro de nuestras instituciones educativas. Obviamente la grave y profunda no nos vamos a encontrar mucho dentro de las escuelas porque o no van a la escuela por X motivos, porque no está considerado por decisión obviamente de la familia, o porque obviamente el colegio no tiene el personal, no tiene la capacidad por las mismas características del colegio de atender a una persona con discapacidad intelectual grave, que tal vez en un centro de educación básica especial, por la misma situación, el mismo contexto, los profesionales que atienden, pueda, digamos, alcanzar esta oportunidad de, obviamente, asistir a una escuela, en este caso, y continuar con ese proceso educativo. Hasta acá, estudiantes, alguna mención, alguna indicación, no quiero que tengan dudas, que lo tengan claro. Entonces, habíamos hablado desde acá, partíamos de que tan importante es conocer cómo funciona intelectualmente una persona, y al hablar de intelectual, hablamos de las capacidades o habilidades para el aprendizaje, las funciones como la atención, concentración, memoria, resolución, organización, planificación, comprensión, y obviamente repercute también en lo que es la lectoescritura y la parte de cálculo en matemática. Dentro de ello también, de esta, digamos, lista que vemos acá, de estas categorías, lo más bajo son estos niveles donde hemos, con el apoyo de los estudiantes, hemos podido identificar, conocer un poquito más de cuáles son las características de la discapacidad intelectual leve, moderada, grave y bueno, la profunda. Muy bien. Acá alguna mención, alguna indicación. ¿Todo Mi, claro hasta el momento? ¿Sí? María. mi, es necesario que nosotras, como estudiantes, pasemos el área psicológica para ver en qué nivel nos encontramos. Sí, sería más que todo este nivel como una base, pero yo les aconsejaría bastante como estudiantes de educación y como todo profesional, pase una evaluación para conocer cómo estás emocionalmente, si puedes ser tolerante con ciertas situaciones de presión, cómo manejas tu comunicación, si eres asertiva, dices lo que piensas, lo que sientes sin ofender, o eres agresiva, ¿no? Siempre estás a la defensiva, no te mides, explotas, no controlas tus impulsos, etcétera. Sí sería bueno que ustedes puedan pasar, obviamente que todas las personas podamos pasar para poder manejar ciertas situaciones que a veces no podamos manejar, ¿no? Y les comento un poquito mi experiencia. Yo cuando estaba embarazada pasé el tema de una entrevista psicológica por aparte del triaje que me enviaban en el control. Y bueno, ¿no? Fue interesante también porque desde ese momento, en una posición obviamente de gestación,
pues tus emociones van cambiando, tus expectativas, tus metas van cambiando y necesitas de una orientación. Yo les aconsejaría mucho que si es que lo hacen, háganlo más que todo por un tema de manejar sus emociones, ¿no? De ser más tolerantes, más flexibles, porque ahorita la salud mental sí está afectada en muchos sentidos, hay mucha incidencia de estrés, de caso de depresión, de suicidio, que es el tema más extremo, ¿no? De esa irritabilidad, de control de ira, por la misma presión que nosotros también vamos manejando, ¿no? Ahorita nuestra vida es muy acelerada y nos descuidamos bastante, pero intenten. Más que conocer cómo está intelectualmente, más que todo vean el tema de ustedes como personas. Les va a ayudar bastante. Listo. Gracias, Miss. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Vamos a continuar en todo caso. Espero que el tema de hoy nos ayude. Entonces ya sabemos qué es la discapacidad intelectual, ya sabemos los niveles, cuáles son las características, cuáles son las causas. Ahora, ¿qué podríamos hacer para atender, digamos, a un estudiante que presenta esta discapacidad intelectual? ¿Algún voluntario que nos apoye con la lectura, por favor? A ver quién desea, tal vez los que no han participado. Tenemos a Marisol, a Sujei, a Claudia, a Yuri. Sujei, gracias, Sujei. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Adaptaciones curriculares. Son estrategias y recursos educativos adicionales que se implementan en las escuelas para así poder posibilitar el acceso y progreso de los alumnos con necesidades educativas. Como segundo punto, permite a un equipo docente poder producir ciertas adaptaciones curriculares para responder a necesidades educativas especiales en los alumnos, ya sea utilizando recursos que estén en la institución y en la comunidad. Como tercer punto, las adaptaciones curriculares ayuda a posibilitar el acceso al currículo común o a brindar aprendizajes equivalentes por su temática, profundidad y riqueza a los niños con necesidades educativas especiales. Gracias también, gracias Sujei por la lectura. En todo caso, en cuanto a lo que podemos hacer con este grupo de estudiantes es darle pues recursos, ¿no? Recordemos que nuestro material concreto tiene que estar siempre presente, ya sea con estudiantes regulares o, bueno, en este caso inclusivos, pero necesitamos tener materiales didácticos, llamativos, precisos, coloridos, para captar la atención de ellos, ¿no? Y también posibilitar este acceso al aprendizaje y que va a permitir que el estudiante pues se sienta cómodo, que tú entiendas al estudiante, que el estudiante te entienda, porque el entendimiento debe ser mutuo. Por ello, tratemos siempre de tener una visión positiva de aquellos estudiantes que presentan ciertas características, verlo como retos más que como problemas, ¿no? Entonces, las adaptaciones curriculares definitivamente van a generar una flexibilidad para los contenidos, para las formas de llegada. Pero para que tú hagas una adaptación curricular, en este caso de esta discapacidad intelectual, tú necesitas contar con una evaluación, con un informe para saber cómo está este niño y qué necesita para que él pueda obviamente recibir esta información, ¿no? Si el niño pues es tolerante con los tiempos, si el niño pues puede captar su atención por 5 minutos y luego variar, necesita salir del aula para despejarse, regresar, que su tipo de letra de él obviamente va a ser más grande porque todavía le falta el tema de la motricidad fina. Para ello necesitamos hacer actividades propias para que vaya regulando y pueda coger mejor el lápiz. O sea, necesitamos tener una evidencia, una información que nos ayude a saber cómo es este niño para yo poder hacer esta adaptación curricular. Te va a servir bastante. Entonces,
Nuevamente acá apelamos mucho a la familia, ¿no? Que nos apoye con ello para poder apoyar al estudiante. Si no, va a ser más complicado. En el caso de las adaptaciones y lo que es discapacidad intelectual, parecería más sencillo porque estos comportamientos de retroceso, de desnivel en el lenguaje, de lentitud, pues como es notorio, los papás puedan de una otra manera ser más conscientes y decir, pues algo está pasando, yo necesito tener la oportunidad de conocer más a mi niño de otro aspecto a través de una evaluación y con ello pues ayudar. ¿Ok? La discapacidad intelectual no discrimina condición social, nacionalidad, no discrimina religión, llega a cualquier familia, a cualquier persona. Como igualmente la mayoría de trastornos que hemos visto hasta el momento. ¿Hasta acá alguna mención? Vamos a continuar en todo caso. Y acá, vamos a ver, alguien que nos quiera apoyar, por favor, en esta parte. A ver quién nos podría apoyar. A ver, María. María, ya, vamos a hacer primero María, luego la siguiente Edith y la siguiente Marisol. Ya, María Díaz, te escuchamos. ¿En qué consisten adaptaciones curriculares? ¿En qué consisten? La selección, la selección, elaboración y construcción de productos que enriquece y diversifican al currículo como para alumnos o grupos de alumnos. Suponen como precondición una gestión y organización de las instituciones escolares sumamente ágil y flexible. También nos dice punto 2, las metas educacionales del alumno estarán contenidas en este, al igual que los servicios y acomodaciones que deben recibir. Hablar con especialistas en, por ejemplo, maestros de educación especial psicológicos, identificar métodos efectivos de enseñar, maneras de adaptar el currículo y cómo tratar con las metas en la sala de clase. Gracias, Edith, también por la mención. En todo caso, ¿en qué consiste estas adaptaciones curriculares? Es en la seleccionar qué es lo que necesita para este estudiante, elaboración, construcción de propuestas, ¿no? Por ejemplo, una propuesta sería que él esté cerca del lugar donde está la pizarra, que esté cerca de mí, a mi costado. En todo caso, puedo colocar una mesita con la silla cerca de mi escritorio, si es que tengo escritorio cerca mío, para yo poderlo supervisar. Necesita pues menos hoja de aplicación, necesita más material concreto, necesita utilizar más plastilina, más plumones, o sea, ver qué es lo que él necesita, esas propuestas para que pueda continuar con este proceso de este aprendizaje significativo, ¿no? Tal vez si yo voy a tocar las vocales, pues con qué necesito que las ubique, que las reconozca, que pueda pasar por su dedito por a través de esas texturas que yo les doy en función de las vocales, que la forma que yo les puedo dar. Necesito pasarle más videos, necesito que les haga un panel de arena que trace la vocal A, que busque la vocal A de dentro de varias que están ahí combinadas, etcétera. O sea, tengo que buscar un nivel. Si mi nivel, digamos, del aula de 4 años es acá, yo tengo que bajar el nivel para este estudiante. Es decir, ya no tocaré un punto para mis alumnos de 4 años, desde de inicial de 4 años, sino tendría que bajar mi, digamos, mi mirada como si él fuera un estudiante que está en 3 años o en otros casos en un nivel de 2 años y medio. Entonces yo tengo que no subir mi, digamos, mi contenido, sino que yo lo tengo que disminuir para que el estudiante me pueda captar y obviamente tengo que ser muy flexible para que él pueda también sentirse productivo, ¿no? No puedo exigir mucho sabiendo que no me va a rendir de la misma manera. Entonces necesito
generar propuestas y obviamente también compartirlo con la familia. Entonces, las metas no tienen que ser muy altas. Las metas para mi mirada con ese estudiante tienen que ser de cortas, de poquito a poquito vamos llegando a más. Muy bien, vamos a continuar y luego Edith nos va a ayudar con estas sugerencias a los docentes. Edith, te escuchamos. Sí, maestra. Sugerencias a docentes. Reconozca, puedes hacer una gran diferencia en la vida de este alumno. Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses del alumno y concéntrese en ellas. Proporcione oportunidades para el éxito. Diseñar para cada niño un programa educativo que parta de su etapa de desarrollo y contemple sus objetivos y logros curriculares que plantea la educación regular en el ámbito preescolar y escolar. Enseñar al niño a convivir y a participar en un grupo social. Estimular en el niño la expresión adecuada de emociones, sentimientos y deseos. Gracias, maestra. Gracias a ti también por el apoyo, Edith, y bueno, reconocer que nosotros tenemos que marcar la diferencia y, digamos, la vida para este estudiante, ¿no? Por ello es muy importante conocer cuáles son sus potencialidades, qué le gusta, tal vez a este estudiante le gustan los dinosaurios, en todo caso puedo generar fichas o actividades concretas con diferentes dinosaurios, ¿no? O colores también de dinosaurios. Generar un programa personalizado también sería muy bueno, colocando objetivos concretos, reales, precisos, buscar más que el resultado, el proceso que el niño va realizando para conseguir ese resultado. Veamos los procesos más que el resultado final. Igualmente la socialización, que exprese lo que siente, que interactúe más, le va a ayudar bastante. Y bueno, trabajemos mucho el tema creativo, la parte artística, le va a ayudar bastante. Utilicemos diferentes técnicas grafoplásticas, témperas, plastilina, arcilla, trabajemos nuevamente el tema sensorial. Les va a ayudar un montón para este grupo de estudiantes, igualmente para todos en general. Recuerden que todos tienen un potencial, solamente es buscar el descubrir. Muy bien, hasta acá algunas sugerencias, una primera parte. Vamos con Marisol. Marisol nos va a ayudar con la siguiente sugerencia. Marisol, gracias. Marisol Laura. Sí, visita. Buenas noches. Ya. Sea concreto con las indicaciones lo más posible que pueda. Demuestre lo que desea decir en lugar de solo dar instrucciones verbales. Por ejemplo, para decir al niño que estuvo bien, hágalo como una sonrisa en la cara y muestra felicidad. En lugar de relatar información verbalmente, muestre una foto. En lugar solo presentar una foto, proporcione al alumno material y experiencia prácticos y la oportunidad de probar cosas. Reforzar al alumno con comentarios inmediatos, ya sea halagos por lo bien que ha hecho de su trabajo. Divide tareas nuevas y más largas en pasos más pequeños. Divida tareas nuevas y más largas en pasos más pequeños. Demuestre los pasos. Haga que el alumno realice los pasos uno por uno. Proporcione ayuda como sea necesario. Enseñar al alumno destrezas de la vida, tales como aquellas para la vida diaria, sociales, conciencia y exploración ocupacional, como sea aprobado, haga que el alumno participe en las actividades en grupo o en organizaciones. Trabaje junto con los padres del alumno, del niño y otras personal, para crear, implementar un plan educativo especial para cumplir con las necesidades del alumno. Compartas.
información de una forma regular sobre cómo ahí no me dice. Ya, muy bien, gracias Marisol. Marisol ha leído bastante, ha leído intenso las recomendaciones para los docentes. Dentro de todo, pues tengamos que ser más concretos, precisos. Recuerden que el tema comprensivo está debilitado, por lo cual más palabras no sería, sino serían palabras muy concretas que ellos puedan entender, dirigidas así. Demuestren siempre si es que ustedes están pendientes de él. Para esa comunicación, siempre fijen la mirada, que los mire. Tal vez ustedes puedan preguntar, ¿y ahora qué tienes que hacer después de que tú le has dado la indicación para lo que él entendió te lo diga? Puedes utilizar muchos fotogramas, como lo hemos mencionado en los otros casos, que va a favorecer más a que, bueno, o complementan lo que tú le dices con la imagen que tú le estás presentando. Por ejemplo, eso de cepillarnos los dientes, si tú lo dices, lo vemos de manera general, pero si tú le dices y le muestras al niño que se está cepillando los dientes, lo ayuda bastante más todavía. Entonces, seamos más concretos con ellos. Lo visual y lo auditivo van de la mano. Reforzar siempre el avance con esas palabritas de motivación, esos halagos, le va a ayudar muchísimo para que el estudiante se sienta pues seguro, productivo, se sienta confiado también de sus capacidades. También es muy importante como docentes, si es que tenemos este grupo de estudiantes, seguir implementando talleres dentro de nuestras aulas, talleres ya sea artísticos, ya sea de baile, ya sea coreografía que puedan presentar, talleres como mini chef, también puede ser una interesante alternativa. La idea es que buscamos combinación, ¿no? Les va a servir para todos, no solamente para este grupo de estudiantes con discapacidad intelectual, sino para todos nuestros estudiantes. Y algo que siempre hemos resaltado, el trabajo conjunto con la familia para seguir enfatizando los objetivos para el beneficio de este estudiante. Muy bien, vamos a continuar con las sugerencias a los papás. ¿Alguien que quisiera, por favor, acompañarnos con esta parte? Con los docentes está todo claro. Tenemos estas recomendaciones y, bueno, lo que es generalmente es parecida a las otras que hemos visto en las clases anteriores y ahora nos vamos con las sugerencias a los papás. Vilma, te escuchamos. Gracias. Sugerencias a los padres. Aprender más sobre la discapacidad intelectual. Mientras más sabes, más puede ayudar a sí mismo y al niño. Animar a ser independiente, por ejemplo, ayudar a aprender las destrezas para el cuidado diario, tal vez como vestirse, comer, solo usar el baño, etc. Reunirse con la escuela y desarrollar un plan educacional para tratar las necesidades del niño. Mantener contacto con los maestros de su niño. Ofrecer apoyo. Averiguar cómo se puede apoyar el aprendizaje escolar del niño en casa. Averiguar cuáles son las destrezas que está aprendiendo en la escuela. Buscar maneras de aplicar aquellas destrezas en casa. Por ejemplo, si se está repasando una lección sobre el dinero, llevar al niño al supermercado, ayudar a contar el dinero para pagar la cuenta, ayudar a contar el cambio. Buscar oportunidades dentro de su comunidad para actividades sociales, tales como los Bosch Studs, actividades en el centro de recreo y deportes. Esto ayudará al niño a desarrollar destrezas sociales y divertirse. Gracias. Hablar con otros padres cuyos niños tienen una capacidad intelectual. Los padres pueden compartir consejos prácticos y apoyo emocional. Gracias, Miss.
Gracias a ti, Vilma, también por el apoyo, igualmente a cada estudiante que nos ha podido brindar este soporte con el tema de la lectura y hacemos también así más interactiva la clase, ¿no? Cuando vemos estas sugerencias, siempre es bueno que los papás tengan ese conocimiento del trastorno, en este caso de la discapacidad de su pequeño, ¿no? Y en función de ello vamos a tener una mirada mucho más positiva. Recordemos que hay muchos papás que obviamente les cuesta asumir esta condición de sus pequeños, ¿no? Y ponen ciertas trabas o niegan toda posibilidad de atención o simplemente pues buscan que se les trate como niños entre comillas regulares. Pero recordemos que cada niño tiene su propia característica muy puntual. Por ello es muy importante enviar información a los papás. Si nosotros tenemos dentro de estas aulas a un niño con esta discapacidad intelectual leve o moderada, pues sí sería bueno que ustedes puedan reunirse con la familia, puedan reunirse también con los niños previamente para que conozcan quién es realmente este pequeño y qué necesita del entorno. Necesita motivación, necesita acompañamiento, necesita más tiempo, necesita que lo incluyan a los grupos, etc. Entonces busquemos que todos seamos un apoyo para ese estudiante. Y por lo pronto la familia es un gran aliciente. Entonces, para los papás siempre es muy importante resaltar lo positivo, más que lo negativo de sus niños, el que no puede hacer, tendríamos que omitirlo. Sí podemos decir, su niño tiene estas capacidades, es activo, le gusta compartir, le gusta mucho bailar. En cuanto a lo que es la parte de comunicación, pues levanta la manito para participar, dice lo que ha entendido de los personajes del cuento, reconoce de qué color se ha vestido, etc. Entonces, siempre busquen resaltar las cosas que hace el niño, porque de lo negativo ya sabemos que tiene esto, pero tenemos que buscar algo más. Entonces, siempre demos una mirada positiva de este estudiante y lo negativo lo tenemos que ir mejorando, ¿no? En el sentido de decirle a la familia, decirle a los niños, si al niño le cuesta, entre comillas, por ejemplo, como ejemplo, reconocer las vocales, decirle a la familia que el niño está en proceso de reconocimiento, que para ello necesitamos que en casa tengan sus flashcards, que tengan sus imágenes, que tenga su abecedario, que utilice, digamos, el modelo de la A para que busque, como yo les mencionaba hace ratito, ¿no? Dentro de varias vocales y solamente te reconozca la A y que la entregue, que haga trazos, que con las letras imantadas busque solamente la A y la separe. Entonces, vemos diferentes acciones para que también se comprometa el trabajo de ustedes en aula con el de la clase. Y bueno, también averiguar todo lo que corresponde, ¿no? En el tema de los otros informativos para poderlo transmitir a la familia. Mientras una persona en diferentes temas tiene mayor conocimiento, eso favorece mucho al diálogo con los demás y ustedes obviamente por la interacción con sus niños tienen que conocer de todo un poco. Tienen que conocer de primeros auxilios, tienen que conocer de las discapacidades que estamos viendo en estos momentos, tienen que conocer de la alimentación, de nutrición, a veces de hacer los peinados, ¿no? Creo que es cometología, comiatría, o sea, tenemos que saber de todo porque somos un estuche de muchas cositas para poder llegar también a nuestros estudiantes. Tenemos que saber un poquito de repostería, de manualidad, que tenemos esta gran habilidad, o sea, es decir, de conocer un poquito para poder ayudar a nuestros estudiantes. Ahora, con el tema de la tecnología, con los grupos de WhatsApp que tenemos con la familia, pues también mandar videitos, mandar posts que favorezcan estos mensajes de motivación, de compromiso de la familia. Es decir, tenemos que llegar a todos lados de diferentes maneras. Bien, vamos a ver acá alguna sugerencia más en cuanto a la familia. ¿Alguien que tal vez quisiera agregar? Nada todavía, en todo caso, vamos a continuar y acá los voy apoyando en ello, continuando con las
Sugerencias para los papás, brindar tareas al niño, obviamente tener en cuenta la edad, en qué nivel está para mantener su atención. Tratemos de que siempre de un objetivo grande dividirle en pequeños objetivos, ¿no? Por ejemplo, si la tarea de un niño es de poner la mesa, primero tiene que sacar, digamos, en este ejemplo, ¿no? La cantidad de servilletas, después que ponga una servilleta en el lugar de cada miembro de la familia, hacer lo mismo. En todo caso, podría hacer con los individuales. ¿Cuántas personas van a venir? Somos 5 personas, entonces el niño va a llevar 5 individuales. De ahí, ¿qué te falta? Tienes que poner los cubiertos. Vamos a poner los cubiertos. De ahí, ¿qué te faltan? Los vasos. Ya vas a colocar los vasos. Entonces, tú le vas dando pequeños pasitos para que él ponga la mesa, ¿no? Igualmente, si vamos a limpiar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener nuestro tapo. ¿Dónde vamos a limpiar? Vamos a limpiar la mesa, muy bien, ¿de ahí qué vamos a hacer? Entonces tú les vas dando ciertas indicaciones para que del total de la limpieza, sea de la mesa, sea de la sala, digamos, ¿no? Sea de su cuarto, entonces, o de la pieza de trabajo, o de las loncheras que tienen que colocar, etcétera. Entonces, vamos de menor para que vaya escalando y que obviamente tengamos un objetivo más grande. Explicar lo que debe hacer. Recuerden, esa explicación tiene que ser de manera verbal, pero también de manera visual. Todo con imágenes lo van a comprender mucho más y siempre, por favor, elogiar, motivar sus pequeños avances que puedan tener. Y eso pues facilita mucho a que ellos se sientan y todos nos sintamos más productivos, positivos, ¿no? Resaltemos siempre los logros más que resaltar lo negativo que puedan tener nuestros estudiantes. Bien, estudiantes, hasta acá, ¿alguna mención, alguna indicación? Voy a retroceder un poquito. Nos habíamos quedado por acá, bueno, hasta acá habíamos avanzado, ¿no es cierto? Ya podemos identificar qué es el CI, qué es el funcionamiento intelectual de la persona, que es muy importante también que lo podamos identificar, la información precisa de cada discapacidad, lo hemos conocido, y luego pasamos al tema de las adaptaciones curriculares, que son estrategias o recursos que van a implementarse para poder brindar ese acceso y también el progreso de nuestros estudiantes. Acá netamente esas adaptaciones consisten en seleccionar y elaborar ciertas propuestas que van a ayudar al estudiante a que se pueda ir desenvolviendo a nivel académico, a nivel social, dentro de nuestras aulas, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias para los docentes? Reconocer que nosotros podemos marcar la diferencia en cuanto a nuestros estudiantes, ser concretos, trabajar el tema visual y auditivo, trabajar junto con la familia, del objetivo grande, tratemos de ir disgregando pasos, igualmente para las sugerencias a los papás, que ellos aprendan a conocer más sobre la discapacidad intelectual, conocer las destrezas de sus niños, comunicación con la familia, que se desarrollen en diferentes talleres. También sería bueno que les aconsejen que aparte del colegio pues asistan a un taller de baile, a un taller de repostería, de mini chef, etcétera, ¿no? Entonces, sirven buenas las sugerencias. Voy a compartir este videito que me pareció muy interesante para ustedes. De acá no lo puedo, voy a compartirlo desde acá, un ratito por favor. A ver, espero que... Ay, ya. Un ratito lo voy a compartir para que ustedes puedan visualizarlo. Lo voy a compartir. Ya está, así está. Listo, me indica si que se puede visualizar. Sí, Miss, sí se ve. Perfecto, Sí, les Miss. recomiendo mucho que presten atención. Una preocupación muy común que algunos docentes me han externado es: ¿qué hago si llega a mi aula un alumno con discapacidad intelectual? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo trabajar? ¿Ok? En este video vamos a ver pautas que te guiarán en tu práctica docente con chicos con esta discapacidad. Acompáñame.
Conocer al alumno y a su contexto es primordial, ¿ok? Para lo cual te puedes apoyar principalmente aplicando algunas entrevistas a los padres de familia para conocer su situación tanto familiar como social, ¿ok? Conociendo este contexto del alumno, ¿ok? Obviamente también vamos a aplicar una prueba diagnóstica acorde al nivel y características de tu pequeño, ¿ok? Para que de ahí podemos iniciar tu práctica, ¿sí? Conociendo el aspecto curricular, más o menos ubicando el aspecto curricular de tu alumno y bueno, sabiendo de dónde partir y conociendo su contexto, ¿ok? Ya conociendo todo esto, vamos a enfocarnos en 3 áreas específicas que son áreas que trabajamos con chicos con discapacidad intelectual, ¿ok? Vamos a ir una a una. Bueno, la primera área de trabajo es el aspecto curricular, ¿ok? Bueno, para ello vamos a diseñar planeaciones con contenidos prioritarios y funcionales que le sirvan al alumno en su vida diaria y que le permitan ser más autónomos. Por ejemplo, contenidos de cálculo funcional, manejo de dinero, operaciones básicas, lectoescritura funcional, sí, que se sepa sus datos personales, por ejemplo, dirección, nombre, teléfono, sí, todo ello con un enfoque funcional, sí, y acorde a su contexto. Todos estos trabajos que nosotros planeemos para estos chicos tienen que ser funcional, sí, y acorde y contextual, sí, a lo que ya conocimos anteriormente de su contexto, ¿ok? El segundo área más importante también a trabajar, muy importante, todas estas áreas son importantes, las tenemos que trabajar simultáneamente. La segunda área es el aspecto de la autonomía, promover la autonomía, ¿sí? Y el desarrollo de habilidades para la vida diaria. Por ejemplo, puedes implementar actividades de aseo, higiene, alimentación, vestido, preparación de alimentos sencillos, desplazamiento autónomo, etc. Al trabajar estas áreas, desarrollarás habilidades para que en un futuro sean más autónomos y depender menor de su familia y cuidadores. Importante recalcar que estas actividades no tienen que ser individualizadas para estos chicos o para estos alumnos con discapacidad intelectual específicamente. Las puedes abarcar para todo tu grupo y verás cómo se enriquece tu práctica docente. ¿Ok? Las puedes trabajar con diversas metodologías como son a base de proyectos, aprendizajes basados en problemas como las ABP, entre otros. Te invito a implementarlas y verás buenos resultados para tus alumnos con DI y para todo tu grupo en general. El tercer aspecto a trabajar es desarrollar habilidades sociales en estos chicos, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar con ellos el respeto, el seguimiento de reglas socialmente establecidas, la interacción y socialización con sus compañeros, el control de conductas disruptivas, entre otros aspectos que son fundamentales para promover una educación inclusiva e integral con estos chicos. Muy importante trabajar, ¿sí? Aspectos de formación cívica y ética, educación socioemocional, entre otros, ¿sí? Con todos estos trabajos, conociendo estos aspectos y estas áreas, promoverás enormemente la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el ámbito educativo, ¿ok? Si te interesa el tema, te dejo nuestras redes sociales en la descripción del video para que, bueno, busques. Tenemos varios. En todo caso, les comparto esta información muy interesante que nos va a ayudar no solamente con esta condición, sino con varias que hemos visto a lo largo de estas semanas con ustedes. Acá alguna indicación, alguna información me indica. Voy a compartir nuevamente. Concluyendo la clase del día de hoy. Y hemos hecho un recorrido muy interesante sobre este tema.
Espero que saquemos informaciones que nos van a ayudar bastante a implementar, a seguir implementando nuestra labor. Y bueno, siempre es bueno seguir buscando más estrategias, ¿no? Las estrategias no tienen un límite, no tiene un fin, o sea, un término. Siempre vamos a sacar nuevas y más para nuestros estudiantes. Para ello, les sigo compartiendo o mencionando, ¿no? Que siempre busquemos ir más allá de la situación, no solamente nos centremos en el problema, sino que vayamos a la solución. Por ello es muy importante, estos son mensajitos que yo les pongo: conócenme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Resaltemos mucho ello, y que las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Muchísimas gracias por la clase del día de hoy, estudiantes. Que tengan una linda semana. Abríguense, cuídense un montón y ya nos estamos viendo la siguiente semana, por favor. Muchísimas gracias. Y ya la siguiente semana finalizamos esta parte, porque vamos a trabajar nuevamente las exposiciones individuales. Así que con la otra clase que vamos a tener, vamos a trabajar los temas que van ustedes a tocar, que es netamente la retroalimentación de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto TDAH, TDA, TEA, dificultades, trastornos del aprendizaje y discapacidad intelectual. ¿Ok? La siguiente terminamos y ya les voy a indicar qué es lo que ustedes van a realizar. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense. Gracias, Miss, por la clase. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego, Buenas Miss. noches, gracias. Cuídense, cuídense. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.